Hola a todos y bienvenidos a este webinar. Es un placer para mí estar aquí, no solo por compartir escenario con los maravillosos ponentes que nos ayudarán a entender y a conocer más sobre la infección en el proceso de cicatrización de las heridas, sino por estar también con todos vosotros. Muchas gracias por la gran acogida que ha tenido este evento y mucho más teniendo en cuenta el contexto actual, la situación actual en la que nos encontramos y especialmente en la que os encontráis vosotros. Sabemos que están siendo semanas, días difíciles. Por esto y con más razón aún, gracias por compartir vuestro tiempo de descanso con nosotros y aprovecho para enviaros un saludo y un gracias enorme de parte de todos mis compañeros de Urgo Medical. Gracias por tanto. Sin más, comenzamos con el webinar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, básicamente que todos juntos consigamos romper el círculo vicioso de la infección y para ello contaremos con dos bloques formativos en el que exploraremos y conoceremos qué ocurre en la úlcera durante un proceso infeccioso y a continuación se presentará un nuevo modelo de abordaje de la infección en las heridas, el modelo real. Por ello, paso a presentar a nuestra primera ponente. Es un lujo poder contar con ella. Es la doctora Carmen Álvarez Lorenzo, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Santiago de Compostela, experta también en microbiología. ¿Y de qué nos va a hablar? Bueno, pues de la infección de las heridas desde dentro, desde el interior. Vamos a entender qué ocurre en el interior de las heridas cuando tenemos un proceso infeccioso en una herida. Os animo a que cualquier pregunta que tengáis nos las hagáis llegar a través del chat, que lo encontraréis en la parte derecha, si estáis en un ordenador, o en la parte inferior, si estáis en un dispositivo móvil. Al finalizar las ponencias, resolveremos todas las dudas que puedan surgir con el resto de ponentes. Así que sin más, comenzamos con la doctora Carmen Álvarez, entendiendo la infección de las heridas desde dentro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinario. Voy a intentar explicar un poco lo que ocurre en la herida cuando se produce una infección. ¿Qué es lo que pasa por dentro de esa herida, ¿no? Primero quiero indicar que el concepto de herida es muy amplio. En realidad pueden aparecer por múltiples causas y su evolución ser también pues, muy diferente. Pues en general una herida se define como la rotura de la superficie de la piel y puede tener su origen en cortes, desgarros, presión, quemaduras por frío, por calor, productos químicos. El riesgo de no curación es especialmente elevado cuando se trata de heridas profundas, con bordes irregulares y además el paciente presenta algunas patologías previas relacionadas con su sistema inmune o circulatorio. Cuando ocurre una lesión en la piel sana, se ponen en marcha una serie de mecanismos destinados a la reparación del tejido. Primero, la hemostasis, es decir, se activan los mecanismos para parar de sangrar mediante vasoconstricción y activación de las plaquetas. Se desencadena a continuación un proceso inflamatorio. Las plaquetas activadas segregan citoquinas y factores de crecimiento. Los neutrófilos migran atraídos por estas sustancias para destruir restos de tejido y bacterias. Y después llegan los macrófagos, que fagocitan las posibles bacterias y también segregan proteasas para limpiar el tejido y factores de crecimiento para favorecer la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos. La transición a la fase proliferativa ocurre cuando los neutrófilos y los macrófagos segregan señales que atraen a los fibroblastos y a las células epiteliales. Podemos comparar la curación de una herida como la obra de reparación de la fachada de una casa. Primero hay unos albañiles que tienen que picar la pared y arrancar el material que está en mal estado, y después vienen otros que rellenan, alisan, pintan. Pues los que arrancan son los macrófagos y los neutrófilos. Al terminar, se van, pero tienen que pasar el aviso a los siguientes. Es por lo tanto crítico que se vayan y crítico que pasen la señal. Porque en la fase proliferativa es cuando continúa la fase de formación de nuevos vasos y los fibroblastos comienzan a producir el tejido de granulación con colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. Y la herida
se empieza a cerrar. Y finalmente, en la fase 4, se produce la remodelación del tejido para poder restaurar la piel, migran células madre, migran células especializadas, y las metaloproteinasas, y en particular las colagenasas, ayudan a remodelar el tejido. Aquí hay un balance muy preciso entre la actividad de las metaloproteinasas, destruyendo colágeno, y la actividad de sus inhibidores, para que el resultado neto sea la formación de colágeno y no solo su destrucción. Pero existen una serie de factores que pueden comprometer esta secuencia de curación y transformar la herida en una herida crónica. En general, una herida crónica se caracteriza por no avanzar del estado inflamatorio. Y esto se debe fundamentalmente a un exceso de metaloproteinasas, de manera que se destruye más colágeno del que es necesario para la remodelación y para el cierre de la herida, ¿no? Y también hay hipoxia, ya que la ausencia de vasos de suficiente calibre dificulta el desarrollo de nuevas células y además puede provocar la formación de microtrombos que hacen que la respuesta inflamatoria sea aún mayor. Y este es el caso de los pacientes con insuficiencia vascular, movilidad reducida o diabetes. Y a todo esto se une el riesgo de que la herida se haya contaminado por microorganismos, porque la rotura del tejido y el sangrado provocan que el pH de la piel se incremente. Normalmente es pH 5,5, pues puede aumentar a pH 7,4 y esto favorece el crecimiento de las bacterias. Los componentes de la pared de las bacterias son altamente inflamatorios, lo que hace que se segreguen todavía más enzimas, que en el intento de destruir a las bacterias también destruyen el tejido que se debería estar reparando. Por lo tanto, la curación de una herida requiere romper el bucle de inflamación en el que entra. Las heridas profundas, con bordes irregulares y ciertas patologías previas, favorecen aún más que la herida resulte colonizada por los microorganismos y que no cierre o cierre en falso. Y de este caso es del que nos vamos a ocupar hoy. Pero, ¿de dónde vienen los microorganismos? Pues hoy se sabe que más del 50% de las células que hay en el ser humano no son humanas. Es decir, que más de la mitad de las células que transportamos no son nuestras, son fundamentalmente bacterias. Además del microbioma intestinal, una amplia variedad de microorganismos puebla nuestra superficie corporal. Mientras no acceden al interior, viven en simbiosis y no causan enfermedades. Pero si se favorece su entrada en el organismo, se pueden multiplicar y se pueden transformar en microorganismos patógenos. En particular, la piel tiene un microbioma muy rico, con una amplia variedad de bacterias de distintas especies, distribuidas selectivamente según prefieran zonas oleosas, zonas húmedas o zonas secas, con una amplia predominancia de Staphylococcus y de Pseudomonas. Vamos a profundizar un poco cómo viven esas bacterias para entender mejor lo que pasa en una herida. Y lo primero que tenemos que entender es que cada célula bacteriana no vive de forma independiente de las demás, sino que forma una comunidad denominada biofilm. Existen muchas definiciones de biofilm. A mí una que me gusta particularmente es esta, ¿no? Un biofilm es una estructura compleja y dinámica formada por microorganismos vivos que forman una compleja estructura social sobre una superficie. De estas palabras es muy importante tener en cuenta que es dinámico, es cambiante, que los microorganismos están vivos y que además se relacionan unos con otros formando una sociedad. Y de hecho los biofilms están considerados como la comunidad de seres vivos más antigua de la Tierra. Tanto en el medio ambiente como en los objetos que creamos los humanos se pueden asentar los biofilms. A nivel macroscópico, los biofilms aparecen como una masa de tacto resbaladizo que crece en el interior de tuberías, en el suelo natural, en filtros de agua, pero también sobre las superficies biológicas. Son ubicuos y quizás el biofilm mejor estudiado es el que forma la placa dental. En las superficies internas de la boca prolifera un gran número de microorganismos que se adhieren a los dientes e incluso manteniendo una buena higiene, con un revelador de placa dental se podría observar la presencia de las bacterias. El primero en darse cuenta de que la placa dental era un biofilm fue Antoine van Leeuwenhoek, que era un mercader de telas que construía microscopios para evaluar la calidad de los tejidos. Pero también se entretuvo usando el microscopio en observar a sus congéneres. Y un trabajo enviado a la Royal Society de Londres en el año 1684 afirmó
que había más animalículos en la superficie de los dientes que hombres en un reino. Y la verdad es que tenía razón, pero no le hicieron ningún caso. Él no sabía que los animalículos eran bacterias, pero veía que estaban vivos porque se movían. Y en realidad, a pesar de la ubicuidad de los biofilms, se ha tardado mucho tiempo en comprender su importancia, y en buena medida porque se siguieron líneas de investigación pues muy alejadas de las condiciones reales de comportamiento de los microorganismos en la naturaleza. Por ejemplo, 200 años más tarde, Robert Koch hizo avances extraordinarios en el aislamiento y el estudio de los microorganismos aislados en el laboratorio, lo que permitió identificar pues, los agentes causales de numerosas enfermedades que hasta el momento eran mortales. Pero también hizo que las generaciones siguientes de microbiólogos se centraran en el estudio de la vida de los microorganismos aislados, es decir, en formas libres o planctónicas, suponiendo que este modo de vida sería igual que en condiciones ambientales. Pero no es cierto, porque en la naturaleza los microorganismos no crecen aislados, sino como formas sésiles, es decir, formando parte de biofilms. Fijaros, desde Antoine van Leeuwenhoek hasta el año 1975, el concepto de biofilm cayó en el olvido. Los microorganismos libres, planctónicos, se pueden adherir a cualquier superficie que reúna unas características mínimas, que haya algunas proteínas, humedad y nutrientes. Y es fácil imaginar que estas condiciones se dan perfectamente en una herida. Mediante intercambio de señales de comunicación, las bacterias van a compasar su crecimiento y producen una capa de polisacáridos que las protege. En esa ciudad de polisacáridos, en esa fortaleza, los microorganismos se van a multiplicar. El biofilm puede llegar a ser tan grande que se fragmente, y las células hijas buscan nuevos territorios por colonizar. Los fragmentos de biofilm pueden llegar incluso a la sangre y contaminar hasta zonas muy alejadas. El biofilm puede estar formado por una sola especie de bacterias o por distintas especies microbianas. Si los microorganismos tuvieran las mismas características estando aislados o formando parte de un biofilm, pues el estudio de los biofilm no tendría mayor importancia. Pero el problema es que las diferencias son muy relevantes y están en buena medida motivadas por la capacidad de las bacterias para comunicarse. Las bacterias segregan unas sustancias que son captadas por otras bacterias, que así saben si hay más bacterias como ellas en su entorno o si esas bacterias son diferentes. Y a este sistema de comunicación se le denomina quorum sensing. Las bacterias aisladas en un tubo de ensayo también emiten señales, pero están tan separadas unas bacterias de otras que la señal se pierde en el medio. Es como si tenemos el teléfono móvil, pero no hay cobertura, no nos llega la señal. Por el contrario, cuando las bacterias adhieren a una superficie, su densidad de población aumenta, de manera que las señales se perciben con mayor intensidad. Las moléculas de comunicación penetran en las bacterias e inducen cambios en su expresión genética. Y esto hace que las bacterias comiencen a trabajar de forma coordinada, incrementando de manera muy notable su resistencia frente a factores externos. Vamos a ver muy brevemente las diferencias que existen entre las bacterias planctónicas y las bacterias que forman parte de un biofilm que colonice una herida. Las bacterias aisladas, libres, tienen también libre acceso a los nutrientes. En cambio, las bacterias que viven confinadas dentro de la ciudad que forma el biofilm tienen esta barrera protectora externa que hace que la penetración de los nutrientes sea lenta. Y entonces las bacterias tienen que acomodar su vida a esa penetración más lenta de nutrientes. Esto hace que en vez de estar en un estado de replicación exponencial, entren en un estado de metabólico mucho más bajo. Por otro lado, cuando se exponen a un agente antimicrobiano, las bacterias que se encuentran libres en el medio no pueden desarrollar los mecanismos de defensa, no les da tiempo a responder frente a esa señal. En cambio, las bacterias que se encuentran protegidas dentro del biofilm van a percibir la entrada del agente antimicrobiano de una manera mucho más lenta, por este efecto barrera de la capa de esos polisacáridos. Y esto hace posible que se vean sometidas a concentraciones subterapéuticas que favorezca el desarrollo de resistencias. Y además, esa capacidad de resistencia se va a transmitir a las células hijas.
Por eso, una vez formado el biofilm, es muy difícil de erradicar. Hasta hace muy poco tiempo, la predicción de si una herida se iba a curar o no se hacía en función del número de microorganismos que la contaminaban. Y el criterio era que si había más de 10 elevado a 5 colonias por gramo de tejido, pues la infección iba a representar una dificultad para el proceso de curación. Pero hoy se sabe que el proceso es mucho más complejo y depende de cómo interaccionen los microorganismos entre sí y con el hospedador. Y de esto se ocupa la sociomicrobiología. Es decir, si tenemos un paciente con un sistema inmune fuerte y las bacterias tienen poca tendencia a formar biofilm, una contaminación tan alta como 10 elevado a 9 colonias por gramo de tejido puede no suponer un problema para la curación. En cambio, si el paciente tiene un sistema inmunitario débil y además las bacterias tienen mucha tendencia a formar un biofilm muy estructurado, quizás tan solo 100 unidades, 100 colonias por gramo de tejido pueden ser suficientes para que el biofilm se convierta en una barrera frente a la curación. Vamos a ver entonces un poco más en detalle cómo el biofilm se puede convertir en una barrera frente a la curación de las heridas. Bueno, pues cuando el organismo inicia una respuesta inmune frente a los microorganismos, los neutrófilos y los macrófagos migran hacia la zona donde está la infección. Pero se encuentran con que el biofilm protege a las bacterias que están en su interior. Es decir, los neutrófilos y los macrófagos pueden acceder hasta el borde de la muralla que forma la capa de isopolisacáridos que protege a las bacterias. Llegan hasta las puertas de esa ciudad, pero no pueden penetrar en ella y mueren en esas puertas de la ciudad. Y al morir, liberan el elevado contenido enzimático que tienen. Y ese elevado contenido enzimático provoca un estado de inflamación permanente en los bordes de la herida. Pero es que además, esos enzimas degradan los factores de crecimiento, es decir, degradan las señales que tenían que percibir los queratinocitos y las células madre para entrar en la fase de proliferación y reparación de la herida. Además, la herida no va a percibir el oxígeno suficiente porque no se ha desarrollado los vasos que tienen que irrigarla desde dentro y además la capa externa de esos polisacáridos va a hacer más difícil la penetración de oxígeno desde el aire. Y por otro lado, ese desarrollo insuficiente de vasos hace que el acceso de antibióticos desde el torrente circulatorio se vea dificultado. Y las pocas moléculas de fármaco que puedan llegar hasta el biofilm van a penetrar muy lentamente. Y se van a encontrar con que las bacterias están en fase estacionaria, es decir, no están en una fase de crecimiento exponencial, que es cuando son más susceptibles al agente antibiótico. Por otro lado, si nosotros queremos hacer un tratamiento tópico de la infección, encontraremos con que la capa de biofilm también supone una barrera frente a la aplicación externa de los agentes antimicrobianos y además hace que se filtren más lentamente esos agentes antimicrobianos, favoreciendo la aparición de células resistentes. Por lo tanto, se hace necesario eliminar el biofilm para que el proceso de curación pueda proseguir. Eliminar el biofilm no es sencillo. Limpiar una herida no es nada fácil, porque enseguida se vuelve a restablecer y mis compañeros de webinario se van a centrar en ello. Para terminar, quiero resaltar los esfuerzos que se están llevando a cabo en profilaxis, en prevención. Pues se está intentando identificar qué bacterias forman parte de los biofilms de las heridas, para intentar conocer mejor cómo es su comportamiento, cómo es la interacción del biofilm con el paciente, con su sistema inmunitario, con las señales de inflamación, con las señales de comunicación con otras bacterias y de esta manera buscar estrategias eficaces de prevención. En nuestro grupo nos centramos fundamentalmente en prevenir el crecimiento de biofilm en los productos sanitarios, porque la herida contaminada puede contaminar a su vez el producto sanitario que se aplique. Pues puede ser un apósito, una sutura, un catéter, pero también implantes más profundos como por ejemplo prótesis o, por el contrario, lentes de contacto u otros productos sanitarios. La formación del biofilm es un riesgo para la funcionalidad del producto sanitario, pero sobre todo es un riesgo también para la contaminación cruzada
entre pacientes y con el personal clínico. Nada más, muchas gracias y le paso la palabra a mis compañeros de webinario. Gracias. Bueno, súper interesante y súper enriquecedora esta presentación. Muchísimas gracias, Carmen, porque se agradece cuando este tipo de procesos, ¿no?, que suelen resultar bastante arduos, bastante complicados de entender, se transmiten de una forma tan clara, tan visual y tan fácil. Así que llegados a este punto ya conocemos qué ocurre en la herida cuando está infectada, qué microorganismos actúan, qué problemas nos encontramos en ella, esa inflamación persistente y como todos a la vez interactúan generando ese círculo vicioso de la infección. Por eso es el momento de poner las herramientas y conseguir romper ese círculo vicioso. Para ello vamos a contar con los ponentes sin duda más enérgicos, imaginativos y proactivos que existen. Se hacen llamar los cleaners porque realmente llevan ya mucho tiempo abogando por la limpieza continua de la herida como elemento fundamental del tratamiento de la herida infectada, y ellos son Ana Isabel Roig y Panisello, enfermera gestora de casos y referente de las curas del ICS Terra de l'Ebre, José Antonio García, enfermero consultor responsable de la consulta de heridas crónicas de la Xarxa Sanitaria de Santa Tecla en Tarragona y además profesor asociado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili, y Estrella Mesa Garrido, enfermera referente de heridas complejas de Pius Hospital de Valls. Sin más, os dejo con ellos, que nos van a presentar un modelo que llevan trabajando intensamente durante mucho tiempo, este nuevo modelo de abordaje de las heridas infectadas, el modelo REAL. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, queríamos, en nombre de mis compañeras y el mío propio, dar las gracias y agradecer profundamente a Urgo, en este caso, pues porque han tenido un apoyo incondicional hacia nuestro proyecto, han creído en nosotros y la verdad que es un placer poder estar aquí esta tarde para poder compartir este conocimiento con todos vosotros y, bueno, vamos a intentar dar luz a un aspecto que a veces queda un poco oscuro, por decirlo de alguna forma. Seguramente en nuestra práctica diaria tenemos que abordar la situación de infección en las heridas infinidad de veces y sabemos que es un factor que va a determinar y va a comprometer el proceso de cicatrización y que va a tener repercusiones no solamente a nivel local, sino que más allá, cuando hablamos, por ejemplo, en términos de calidad de vida de la persona. Al pensar en términos de infección, a veces, bueno, a veces no, normalmente tenemos presente una serie de factores, posiblemente términos como los que aparecen en esta nube de palabras: infección, exudado, biofilm, detritus, microbios, desviamiento, biocidas y muchos más que no aparecen, nos vienen a la mente. Con el modelo que vamos a presentar, vamos a intentar clarificar. Nuestro objetivo, en definitiva, va a ser clarificar y optimizar el abordaje de la infección desde la mejor evidencia disponible hasta el momento. La infección está sustentada por 4 pilares: el exudado, los microbios, biofilm y detritus. Pero la estrategia de abordaje de estos 4 pilares tiene que empezar necesariamente por una base sólida, por lo que es la limpieza completa de la lesión. Si nosotros regulamos el exudado, eliminamos los microbios, arrollamos el biofilm y limpiamos los detritus, haremos caer esa infección y la vamos a eliminar, va a desaparecer. Siempre, pero siempre, siempre desde la base, desde una limpieza completa de esa lesión. Antes de continuar, me gustaría hacer una reflexión en nombre mío, por supuesto, y el de mis compañeras. La estrategia del cuidado de las heridas siempre se debe de realizar desde una perspectiva integral de la persona en todas sus dimensiones, siempre desde la individualidad y teniendo como eje vertebrador el empoderamiento desde la visión del aportarle a la persona el rol activo en el proceso. Y eso es importantísimo, porque en definitiva ella es la que tiene que tomar también decisiones, y más en la época en la que nos encontramos.
Pero antes de pasar a detallar e intentar clarificar cada uno de los pilares, vamos a empezar por la base, por esa base de la limpieza completa que va a sustentar el modelo real que vamos a presentar. Este va a ser el primer paso. Hola, buenas tardes. Pues, como ha dicho José Antonio, vamos a empezar por el principio, ¿no? Nosotros somos 3 enfermeros que desde hace tiempo nos unimos, teníamos la inquietud y teníamos siempre esas ganas de transmitir la importancia que tiene la limpieza en las lesiones. Y entonces, pues, de forma casual, pues salió el movimiento de los cleaners, y que la verdad es que nosotros lo que hemos intentado en todas las plataformas en las que hemos tenido voz es llevar siempre como foco principal la importancia de la limpieza de la herida. Entonces, pues bueno, hicimos como un movimiento que estamos intentando propagar, que es el movimiento de los cleaners. ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues claramente tenemos que empezar por el principio. Y vamos a intentar dar luz a una situación que muchas veces está apagada o en segundo plano. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? El objetivo que tenemos ante una persona que tiene una lesión es promoverle y proporcionarle bienestar. Cuando destapamos una herida, la persona, ¿qué pensamos que necesita sentir después de haber llevado durante días unos apósitos, después de haber llevado durante unos días unos vendajes? Pues quiere sentir bienestar, quiere sentir limpieza, quiere sentir esa sensación de la piel humectada, esa piel elástica. No siempre la primera acción cuando destapamos una herida o retiramos un vendaje es limpiar la lesión, sino que, ¿qué os parece? ¿A qué puede sonar la frase de si tapamos una herida o ponemos un apósito sin haber realizado una higiene exhaustiva de la piel? ¿No suena a que no soporto ver la suciedad, lo que hago es taparlo y así no lo veo? Pues ante esta situación que pasa bastante a menudo, nosotros hemos intentado dar luz. ¿Y cómo queremos dar luz ante esto? Bueno, pues las situaciones que muchas veces nos encontramos en la práctica clínica son este tipo de situaciones, ¿no? Pieles que están acompañadas de todo tipo de productos de curas, de pieles disecadas, pieles hematosas. ¿Cómo podemos hacer una cura si no eliminamos todas esas barreras, ¿no? Para poder hacer un buen diagnóstico de esa situación, pues primero tenemos que hacer lo que hemos hecho ahora. Hacer una buena limpieza, una buena retirada y dejar esa piel expuesta, real y bien hidratada y bien dándole una calidad, porque evidentemente esta persona lo que está sintiendo ahora mismo es una calidad y un bienestar. Como ha dicho muy bien José Antonio, cuando desde nuestro cuidado tenemos nunca que perder la perspectiva, ¿no? No podemos cuidar heridas sin perder la perspectiva de que realmente lo que estamos haciendo es cuidar personas que tienen heridas, que es ahí donde radica la complejidad, no tanto en la herida, sino en la complejidad de la persona. Os lo vamos a pedir muchísimas veces, es que os unáis a los cleaners. Hacer una buena limpieza de la herida puede llegar a esta situación en la que ni siquiera había una lesión activa, ¿no? Simplemente necesitábamos hacer una buena retirada de todo este material que no tenía que estar en esta ubicación. Así que os pediremos encarecidamente que os unáis a este movimiento que os vamos a proponer hoy. ¿Y qué vamos a tener en cuenta cuando vamos a hacer el lavado de una herida? Pues saber que un lavado indiscriminado puede dañar el tejido que se está formando de nuevo. Y aparte, cuando vamos a realizar la limpieza de una herida, pues tenemos que quitar todo lo que está dificultando la cicatrización. Y eso es lo que se ve, pero que también lo que no se ve. Entonces, ¿cómo podemos lavar la herida? Pues bueno, ya sabemos que hay muchos productos de limpieza que no tienen evidencia científica, pero sí existe la evidencia clínica. Y nosotros, basándonos en las recomendaciones de expertos, os hemos puesto esta tabla, ¿no? Utilizaríamos, en caso de presentar la herida, tejido de granulación sano, pues podríamos utilizar suero fisiológico o agua potable. En caso de presentar tejidos desvitalizados y grandes cantidades de detritus, pues suero fisiológico o agua potable con jabón de arrastre, y en caso de sospecha de confirmación de presencia de gérmenes multiresistentes o ya una infección, suero fisiológico o agua potable y jabón antiséptico. Después
ya prepararemos el lecho de la herida mediante el acrónimo. Os acordáis que antes estaba el time y ahora utilizamos el timers porque ha añadido la regeneración de los tejidos y el aspecto social de las personas que estamos tratando. También es muy importante cuando hagamos la limpieza, la temperatura del agente con que vamos a utilizarlo. Mirad, la temperatura de la superficie corporal está entre 33 y 42 grados. Todo lo que sea por debajo o por encima, lo que va a hacer es retrasar la cicatrización. Entonces, lo aconsejable sería que el material o el agente de limpiador que utilicemos estuviera a 37 grados y, sobre todo, que la limpieza no sea encantándonos, ¿no? Que sea rápida, porque también se puede enfriar la herida. En cuanto a lo que es la técnica, la limpieza de la lesión, debemos efectuar la mínima fuerza posible que arrastre todo lo que nos impide que haya la cicatrización, pero sin dañar ni el lecho de la lesión ni la piel perilesional. Y, ¿pasas? ¿Cómo la vamos a secar? Pues un mito, ¿las heridas se secan al aire? Pues no. Porque las heridas que se dejan secar al aire generan costras y esto hace que se dificulte el cierre de la herida, porque dado que estas condiciones de sequedad, el nuevo tejido cutáneo tendrá ante sí pues una tarea bastante difícil para formarse. Y en cuanto a los bordes de la herida y la piel perilesional, debemos secarlo minuciosamente. El lecho de la herida, si tiene una humedad húmeda, hay una humedad óptima, no lo debemos secar, pero en cambio si está mojado deberíamos quitarle el exceso de humedad que tiene. Y pasamos a las heridas infectadas. En el 2016 se publicó un consenso internacional del Instituto para el Estudio de la Infección de las Heridas, en el que, bueno, hay una serie de recomendaciones a nivel de expertos y al principio cuando empiezas a leer el documento y empiezas, bueno, es muy interesante y de repente ves o lees una aseveración y que nos decía, dejad de untar las heridas y comenzar a limpiar las heridas. Te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, y es un panel de expertos a nivel internacional que tenga que decir que tenemos que empezar por limpiar las heridas. Es curioso, si no más, es curioso. Dentro de ese documento hay muchas recomendaciones, unas de ellas muy generales, por ejemplo, a nivel muy resumido, es que las heridas se deben limpiar minuciosamente en cada cura. Yo aquí añadiría las heridas y el más allá de las heridas. La diferencia entre enjuagar una herida y limpiar una herida no es lo mismo, Y luego abogan por una serie de recomendaciones a nivel de la limpieza terapéutica en las heridas. Pues, por ejemplo, el hecho de la utilización de una solución limpiadora que tenga potencial de alterar esa biopelícula y matar bacterias, por supuesto, que pues nos pueda eliminar esos microorganismos de la lesión. Un aspecto importante es la promoción de la seguridad de la herida y de la persona. No todo vale como una solución limpiadora. El tema de la disponibilidad de los diferentes niveles asistenciales. Es importante saber dónde estás para ver qué recursos puedes tener. Entonces, a partir de ahí, coger el óptimo en esa situación. El tema de la técnica que ha hablado Ana es importante. Tener en cuenta la temperatura, el tema de la presión, no todo vale tampoco. Y el tema de la protección perilesional, pues por ejemplo, en el tema de que aparezca una maceración. Bien, hay una serie de recomendaciones más, así también a nivel general, por ejemplo, hay una de las conclusiones que, bueno, que no exista o que no se haya establecido, no quiere decir que podamos utilizarlo todo. Quiere decir, pues bueno, que no hay, de momento, el agente ideal de limpieza establecido para poder utilizarlo y decir, es que solamente hay que utilizar eso. Pensad que la evidencia se va a generar poco a poco y la evidencia se rebate con más evidencia, si no, no estaríamos hablando de ciertos aspectos que hoy conocemos y hemos avanzado en el conocimiento. El tema de los tensoactivos que disminuyen la tensión superficial de membrana es muy importante porque va a facilitar un arrastre, va a facilitar la separación, por ejemplo, de ese tejido suelto.
el hecho de utilizar los limpiadores antimicrobianos nos va a ayudar, otra vez vuelve a aparecer el tema de la alteración de la biopelícula. Hoy que sabemos muchas cosas de la biopelícula y todavía nos quedan cosas por conocer de esa biopelícula, pero sabemos que el uso de esos limpiadores antimicrobianos nos las puede alterar y puede ser útil. Últimamente se están utilizando agentes superoxidados. Esos agentes superoxidados, con unas contracciones bajas a nivel de ácido hipoclorosio y hipoclorito de sodio, se ha demostrado que tienen menor toxicidad, sobre todo in vitro y sobre todo con los fibroblastos, básicos para la cicatrización, igual que otras células. Entonces, es muy importante tener en cuenta también que van a interrumpir también esa biopelícula, van a eliminar esas bacterias, esos microorganismos planctónicos, a la vez que tienen o que nos aportan una seguridad para esa lesión, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. A nivel de cuadro resumen, esto lo podemos encontrar en el documento, está extraído de este documento. Vamos a tener que tener claro, como mínimo, conocer qué es lo que puede pasar con el producto que yo estoy utilizando y por qué lo estoy utilizando. Mira, por ejemplo, estamos acostumbrados a utilizar suelo fisiológico. El tipo es isotónico, no es citotóxico, claro que no, pero es que no tiene efecto sobre la biopelícula si nos fijamos en ese aspecto. El agua estéril, lo mismo. El agua potable, pues bueno, en cuanto a la toxicidad que puede tener, pues depende, claro, si no utilizas un agua que sea potable, pues a lo mejor posiblemente tenga alguna toxicidad o sea más rica en unos minerales que otros. Luego entramos ya en una serie de antimicrobianos o también soluciones limpiadoras o incluso los antisépticos. La polexanida, muy conocida por todos nosotros, es un surfactante antimicrobiano. Uno de los aspectos importantes, su baja citotoxicidad, pero por otro lado es muy importante también saber que van a interrumpir la fijación de esa biopelícula. Una vez que yo la he remolido, he hecho esa molición de esa biopelícula, me va a ayudar a que no se fije. Hay otro surfactante no muy conocido en nuestro medio, que es la octedina dicloruro, que se utiliza sobre todo en países del norte de Europa, pero bueno, en nuestro medio no es muy conocida, no está comercializada prácticamente y no lo utilizamos. Pero sí que utilizamos, por ejemplo, las soluciones superoxidadas. La penetración en el biofilm es muy rápido y una cosa importante es que no va a promover resistencias. La tan denostada povidona, yo siempre digo, no existen antisépticos malos ni buenos, existen antisépticos que bien utilizados son recomendables. Pues por ejemplo, el tema de la inhibición de la nueva película, la reducción significativa que produce en la biopelícula madura, que muchas veces es lo que nosotros vamos a identificar en ese momento, en esa lesión. Eso es importante tenerlo en cuenta. Llegado a este punto, antes de continuar, vamos a pediros otra vez que os unáis al movimiento de los limpiadores de las heridas. A partir de aquí vamos a intentar desarrollar el modelo real y vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bueno, pues empezamos con el modelo real, con el primer pilar que nos puede, si no lo tenemos regulado, como dice aquí, como explicamos aquí abajo, pues nos puede determinar una infección, ¿no? Y el primer pilar es el exudado. Vamos a hablar todo el rato del exudado. Primero que todo, decir que el exudado de la herida se produce como una cosa natural, una parte natural y esencial del proceso de curación, pero si tenemos demasiado exudado, si la composición es incorrecta o está en el sitio que no toca, pues esto nos puede retrasar la cicatrización. Entonces, ¿cómo definiremos el exudado? Pues el cambio ha sido debido al nuevo documento del 2019 que hablamos de materia exudada y dice que especialmente es el material compuesto de suero, fibrina y glóbulos blancos que fuga hacia una lesión superficial o área de inflamación.
Lo que sí que tenemos claro es que hay una interacción y una respuesta de ciertas cosas, como puede ser la etiología de la herida, el ambiente de la herida, la fisiología de la cicatrización o algunos procesos que nos pueden llevar a que haya un exudado más elevado. Porque es tan importante el exudado para la cicatrización de las heridas, por eso tenemos que regularlo bien, porque el exudado proporciona un ambiente húmedo para la herida. Húmedo, no mojado. Permite la difusión de mediadores inmunes y factores de crecimiento a través del lecho de la herida. Actúa como medio para la migración de células reparadoras de tejidos a través también del lecho de la herida. También es suministro de nutrientes esenciales para el metabolismo celular y promueve la separación del tejido muerto o dañado, como conocéis todos, la autólisis. Y esto es gracias a todos los componentes que tiene el exudado, que son súper importantes, empezando por el agua, pero tenemos células inmunes, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, y todos ellos con sus funciones principales, ¿no? ¿Y qué nos pasa cuando tenemos un exudado en exceso? Pues que las heridas de difícil cicatrización nos produce en ellas un efecto adverso. ¿Por qué? Porque contiene niveles elevados de enzimas proteolíticos, que son las metaloproteinasas, que lo que hacen es degradar los tejidos sanos, porque inhiben la proliferación de células que ayudan al proceso de cicatrización y porque también inhiben la formación de vasos sanguíneos y factores de crecimiento. Y con todo esto hay un retraso en el proceso de cicatrización. ¿Por qué? Pues lo que decíamos, porque es un caldo de cultivo. Allí las bacterias están súper a gustito, ¿no? Porque en este caldo de cultivo tienen más sostenibilidad y más longevidad las biofilms, la tasa de reproducción de los microbios y también un aumento de la actividad de las metaloproteasas. Por tanto, cuanto más pronto regulemos el exudado, antes vamos a salir de la fase inflamatoria. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la cantidad del exudado? Muy importante, porque estamos acostumbrados a tratar las consecuencias, pero debemos tratar las causas que son las que producen el aumento del exudado. Pues puede ser la etapa inflamatoria normal, pero también puede ser la etapa inflamatoria mantenida que nosotros tenemos en las úlceras de difícil cicatrización, pero también puede ser un aumento del exudado debido a un desbridamiento o que tengamos una infección, un cuerpo extraño, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o una hepática, medicamentos como los AINES, una persona que sea obesa o que esté desnutrida. Dependiendo de la posición de la úlcera, sabemos que será más exudativa una úlcera de extremidad inferior que una úlcera por presión, si es que no está infectada, claro. O otras causas, como puede ser también pues, no seguir el tratamiento farmacológico adecuado, como en una úlcera venosa, no llevar la terapia de compresión, por ejemplo. ¿Y esto qué nos genera? Pues a las enfermeras o al personal sanitario que tratamos con la curación de las heridas, pues nos macera la piel perilesional, eso hace que la piel sea mucho más friable. Tenemos que invertir mucho más tiempo en este tipo de curas, tenemos que cambiar mucho más los apósitos, entonces hay un aumento de los costes sanitarios y a veces la verdad es que nos desesperamos un poco. Pero la persona se lleva la peor parte, ¿no? Porque el retraso en la cicatrización le da un disconfort y puede tener fugas, no puede hacer vida normal, estas fugas pueden darle una maceración, puede oler mal, por tanto puede haber un aislamiento social, la persona tiene baja autoestima, incluso hay gente que nos ha dicho que ha tenido depresión por culpa de esto. Por eso, como hablaba José Antonio y seguiremos insistiendo, cuando hacemos un abordaje de las heridas debemos hacer un abordaje holístico. No solo preocuparnos de lo que tenemos enfrente, solo el agujero, sino que tenemos que preocuparnos de la persona que tenemos delante. Pues evaluación de la persona con sus comorbilidades, medicación, etcétera, etcétera. También deberemos evaluar el apósito siempre antes de retirarlo de la lesión y inmediatamente después para ver las características o lo que nos está enseñando este apósito.
las preocupaciones de la persona, si esta persona trabaja o no, qué estilos de vida tiene, también la piel perilesional, en qué estado la tenemos, la evaluación de la herida en sí, porque qué dimensiones tiene, qué tipo de tejido, en qué etapa de la cicatrización nos encontramos. El exudado en sí, lo que valoraremos seremos el color, la consistencia, el olor, la cantidad. Y también, muy importante, la evaluación del riesgo de que vuelvan a tener nuevas heridas. Y como hablamos ahora del exudado, vamos a incidir un poquito más. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice el exudado en cuanto al color? Aquí os hemos puesto solo unos ejemplos, ¿no? Hay muchos más. Pero si nos encontramos delante de un exudado serosanguíneo o sanguíneo, podemos deducir que puede ser debido a la presencia de eritrocitos, indica que hay una lesión capilar o un exudado hemorrágico, o también puede haber una hipergranulación. En cambio, si el exudado es purulento, puede ser indicativo de que hay una infección, por ejemplo, de unas pseudomonas. Si el exudado es de color marrón, terroso o es fibrinoso, pues puede haber presencia de espacelos en la herida o material de una fístula entérica. O también puede ser que haya una inminente infección o un proceso de inflamación. O si, por ejemplo, el color es hemopurulento o es hemorrágico, pues como hay una mezcla de sangre y pus, puede ser debido a que haya una infección establecida o que haya una friabilidad capilar o que se haya producido un trauma en la herida, En cuanto a la consistencia, pues los exudados de alta viscosidad son aquellos que tienen un contenido proteico elevado y eso puede ser debido pues, a la infección, a un proceso inflamatorio o a material necrótico, fístulas entéricas o también que queden restos en la herida de, por ejemplo, cremas o pomadas que se hayan utilizado. Por eso es importante la limpieza, como hemos dicho antes. En cambio, un exudado de baja viscosidad lo que nos es de un contenido proteico bajo y podría ser debido pues, a una enfermedad venosa, a una cardiopatía, a una desnutrición o también a la fístula urinaria, linfático o un espacio articular. En cuanto al olor, sabemos que si una úlcera no huele está ok, pero si tenemos un olor presente, pues puede que haya un crecimiento microbiano o una infección, un tejido necrótico o haya una fístula entérica o urinaria. ¿Y cómo vamos a medir los niveles del exudado? Pues es subjetivo porque dependerá de cada profesional que haga la valoración. Como no hay un consenso oficial, lo que hemos hecho ha sido coger estas guías de expertos y que ellos dicen o aconsejan que valoraremos los exudados a nivel ninguno, ligero o escaso, moderado o abundante. Por eso, si tenemos un exudado abundante, puede ser que haya una inflamación o infección de la herida o puede que la persona lleve periodos prolongados con las piernas en declive porque no lleve una terapia compresiva adecuada o porque una enfermedad como la insuficiencia cardíaca esté descompensada o haya un edema periférico. O si es un exudado ligero, pues seguramente será porque la úlcera es isquémica o porque hay una deshidratación. Porque los objetivos del manejo del exudado, hemos seguido y sigo repitiendo, es optimizar el nivel de la humedad del lecho de la herida, porque con esto también vamos a proteger la piel perilesional y esto comportará mejorar la calidad de vida de las personas que estamos trabajando. ¿Y cómo vamos a manejar el exudado? Pues bueno, las principales opciones son los apósitos. No son las únicas, ya lo sabemos. Existe la terapia de compresión y también la terapia de presión negativa, pero los más utilizados son los apósitos y su mecanismo de acción debería ser que absorbieran, evaporaran, retuvieran los líquidos y bloquearan los componentes del exudado. Por tanto, cuando vayamos a elegir un apósito, deberemos tener en cuenta la capacidad de retención del exudado, el control de la infección que nos aporta este apósito y que nos proteja bien la piel perilesional. Y cuando nosotros evaluamos un apósito, como os he dicho antes, cuando tenemos un apósito encima de una herida, podemos encontrarnos estas situaciones. La situación de seco nos querrá dar a entender que el lecho de la herida está seco. En la situación de húmedo será que el apósito estará ligeramente manchado.
Si nos encontramos que está mojado, el apósito está saturado, pero aún retiene el exudado. Si el apósito está saturado, no retiene el exudado y la piel perilesional está macerada. Y si el apósito tiene fugas, será lo mismo que el de arriba, pero aparte con fugas y con más disconfort. En estos dos casos es cuando nos tenemos que plantear un cambio de apósito más inminente. Y con esto he terminado. Lo único deciros que la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Muchísimas gracias. Venga, pues yo soy Estrella, que ya nos hemos conocido antes, y vamos a dar paso al segundo pilar. El segundo pilar hace referencia a los microbios. ¿Y qué es el objetivo que tenemos con los microbios? Pues eliminarlos. Tenemos que tener en cuenta que los microbios, aunque no los veamos, están presentes y es algo que tenemos que tener en consideración siempre que estamos delante de una lesión. Si nos remitimos a la bibliografía publicada, esta bibliografía nos deriva a que tenemos que hacer un cambio de la terminología. El término microbios debe sustituir al término de bacterias en el continuo de la infección, dado que en la lesión podemos encontrar otro tipo de microorganismos, como pueden ser levaduras, hongos, virus. Por lo tanto, debemos sustituir el término carga bacteriana, por ser un tanto impreciso, por el término carga biológica, carga microbiana o biocarga. Nunca perdamos de vista que la importancia de hacer un abordaje holístico. El desarrollo de la infección en una herida es multifactorial. Es importante mantener un enfoque holístico porque es esencial para prevenir, diagnosticar y tratar la infección de la herida con precisión. Requiere siempre un enfoque interdisciplinario en el que cada profesional aporte su valor y su granito de conocimiento. El objetivo de la atención centrada en la persona, porque tenemos que optimizar la respuesta de la persona que está teniendo esa infección. Debemos conseguir reducir el número o la virulencia de los microorganismos presentes en la herida y debemos sobre todo optimizar el entorno de la cicatrización de la herida y muchas veces eso conlleva hacer un abordaje holístico de esa persona. ¿Qué factores se asocian al padecer un mayor riesgo de infección? Pues no solo tenemos los factores asociados a los gérmenes o a los microorganismos que vamos a encontrar en esa lesión, también tenemos unos factores que están consecuentes de la propia lesión, ¿no? Y de la tipología de esa lesión. Y luego tenemos unos factores que son realmente determinantes, que son los que están relacionados con la persona y con su estado base. Para entender bien la infección, pues bueno, vamos a echar mano de la publicación de lo que se publicó en el International Bone Infection Institute en el 2016. Ellos nos definen infección como cuando en la herida hay la presencia de microbios en número suficiente o con virulencia para causar una respuesta del huésped en forma local o sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el continuo de la infección es como una escalera, ¿no? Que va desde un primer escalón, que es una situación de contaminación, al escalón más alto, que es la infección sistémica. ¿Cómo pasamos de un escalón al otro? Pues esto va relacionado con el incremento de la virulencia y el número de los gérmenes que están presentes en la lesión. Además, encontramos en este escalón un punto que anteriormente, desde hace muchos años, se llamaba colonización crítica. En este documento ya ponen en cuestión que este término pues quizás es un poco impreciso o muchas veces los profesionales no conseguimos entender muy bien a qué hace referencia y ellos nos proponen sustituir este punto por el de infección oculta o muchas veces también le denominamos infección subclínica. Tengamos en cuenta, siempre debemos contemplar la presencia de biopelícula en el continuo de esta infección, ¿vale? En las dos primeras escalones, pues no requiere una intervención determinada por parte del profesional, sino una vigilancia de la evolución de esa lesión.
Y desde los últimos escalones pues ya vamos a tener que hacer una intervención ya sea a nivel tópica o a nivel tópica y sistémica. Vamos a darle un poquito luz a qué quiere decir cada escalón de este continuo de la infección. Cuando hablamos de contaminación, ¿qué es realmente lo que se nos está diciendo? Bueno, pues la contaminación es esa herida en que, aunque no los veamos, hay microbios que no están proliferando en este lecho, que no están provocando una respuesta en el huésped y, por lo tanto, no se está produciendo un retraso en la cicatrización. Cuando hablamos de colonización, realmente lo que nos está diciendo es que hay presencia de microbios, que ya se está produciendo una proliferación, pero en un estado limitado, un nivel no crítico. Esto no está provocando una respuesta en la persona que tiene la lesión y, por lo tanto, no se está produciendo un retraso en esa cicatrización. Cuando hablamos de infección local, realmente lo que nos está diciendo es que los microbios ya están proliferando y están haciendo una penetración en los tejidos un poco más profundos de la lesión, pero de forma contenida. Hay una respuesta en el huésped. A menudo presenta signos encubiertos de infección o signos sutiles, sobre todo en las heridas cronificadas. Infección extendida. Bueno, pues esos microbios que estaban proliferando ya están invadiendo los tejidos circundantes a la lesión. Hay una respuesta en el huésped. Los signos y síntomas se extienden más allá de la herida y son realmente claros y evidentes. En este caso, en la fotografía podéis ver que incluso tenemos ya una necrosis distal que se está produciendo por la invasión de esos tejidos circundantes. Vale, perdón, para atrás. Vale. Cuando hablamos de infección sistémica, lo que nos está diciendo es que afecta a todo el organismo como un todo. Los microbios ya se han extendido a través del sistema vascular y linfático, hay una diseminación de esa infección y ya se está produciendo una disfunción orgánica y con signos de infección sistémica. Vamos a detenernos un momentito en lo que es la infección local, ¿no? Los signos clínicos. Cuando hemos dicho que esos signos sutiles realmente, ¿qué es lo que podemos estar detectando los profesionales? Pues situaciones de hipergranulación, una granulación friable, situaciones de puente epitelial, embolsamiento de los bordes, un retraso en la cicatrización, una herida que no dolía, pero de repente la persona te relata un aumento de dolor, empieza a haber un desprendimiento de olor sutil. Son esos signos que nos están dando idea de que algo se está produciendo, algo está cambiando en este entorno. Los signos clásicos de infección, pues bueno, aparte de los 4 signos inflamatorios de Celsius, podemos encontrar también olor, impotencia funcional y exudado purulento. No confundir, ¿no?, con el de alta viscosidad, como Ana muy bien nos ha explicado, ¿no? El exudado purulento per sí, él solo, ya nos está indicando la presencia de infección. En una infección extendida, los signos que podemos encontrar, pues con una prolongación de esa induración, con más o menos eritema, linfagitis, crepitación de los tejidos, ya puede haber una descomposición o una dehiscencia de los bordes con aparición de lesiones satélites también. A nivel sistémico, a nivel de la persona global, podemos encontrar ya una situación de malestar, letargo, deterioro de su estado general, pérdida del apetito y pueden aparecer incluso inflamación de los ganglios linfáticos. Si esta situación no la hemos conseguido controlar, pasamos a la infección sistémica, que puede ya derivar a una situación de máxima gravedad y puede conllevar incluso a un fallo multiorgánico o muerte de la persona. ¿Cómo diagnosticamos la infección? Bueno, pues el diagnóstico de la infección, tengamos cuenta que los signos clínicos que hemos relatado por sí son meramente diagnósticos de esa infección y los profesionales ya podemos empezar a realizar o a tratar a esa persona con un tratamiento que denominamos empírico. Luego tenemos unas pruebas complementarias que van a soportar o que nos van a dar respuesta a ese diagnóstico que hemos hecho de forma empírica. Estas pruebas complementarias pues pueden ser de estudio microbiológico, estudios analíticos o pruebas de imagen. Vamos a hablar un poquito de los estudios microbiológicos, ¿no? En cuanto a los cultivos. ¿Por qué hay que hacer cultivos? Porque los cultivos nos van a reportar un análisis cuantitativo y cualitativo de los microorganismos que están presentes en esa lesión. Nos va a ayudar a guiar el tratamiento y a evitar tratamientos inadecuados, ¿no? Nos va a ayudar a elegir este tratamiento empírico que hemos puesto en inicial, decirnos si realmente vamos bien guiados o si tenemos que rectificarlo. ¿Cuándo hay que hacer cultivos? Pues bueno, los cultivos no se tienen que hacer de forma rutinaria o de forma sistémica, ¿no? Se tienen que hacer cuando realmente hemos valorado que hay unos signos clínicos de infección, ¿eh?
¿Cómo hacer estos cultivos? Bueno, pues el gold estándar de las pruebas de microbiología es la biopsia tisular, ¿no? Porque nos va a dar, además de orientarnos, nos va a decir si hay tejidos profundos afectados por esa infección. No está al alcance de todos los profesionales hacer ese tipo de biopsias, ¿no? Pues tenemos otras opciones como son aspiraciones percutáneas y el más conocido, ¿no? Que es el frotis, el test de Levin. Lo muy importante con el test de Levin es que sigamos las recomendaciones y los protocolos establecidos para hacer una buena recogida de estas muestras. La tecnología avanza, ¿no? Y últimamente pues tenemos la fluorescencia en las heridas que nos reporta imágenes donde vemos claramente los focos de infección y podemos hacer una recogida de muestra muy guiada. Y posiblemente en el futuro pues las recogidas de estos test con hisopo pues bueno, tengamos que revisar los procedimientos de recogida. Con eso termino y recordaros que los microbios, ¿no? Que no están visibles, que es como el amor, invisible, entra y sale por donde quiere sin que nadie le pida cuentas de sus hechos. Muchísimas gracias. Bien, vamos ya por el tercer pilar, el pilar del biofilm. El biofilm tenemos que arrollarlo. Si hiciéramos el símil con esta impresionante alfombra persa, podríamos pensar que lo que se acumula, bueno, muchas veces en casa, debajo de las alfombras, entre otras cosas, muchas veces es suciedad. Pero también es verdad que una alfombra de estas características, su valor, su importancia pasa por la cantidad de nudos que son imperceptibles al ojo humano. Pero no por ello va a dejar de ser impresionante y, bueno, si hacemos el símil también con la biopelícula, pues podemos entender que hay muchas cosas de la biopelícula que no vamos a ver. Como muy bien ha definido Carmen la biopelícula, ella ha cogido una definición, en nuestro caso utilizamos la del documento que hay del manejo del biofilm del 2016 de la Unión Mundial. Bueno, igual que ha dicho ella, una comunidad estructurada de microbios con diversidad genética y expresión genética variable que crea comportamientos y defensas para producir una infección crónica, una infección sostenida en el tiempo. Esas biopelículas se van a caracterizar normalmente porque tienen una tolerancia a los antibióticos, a los biocidas y van a permanecer protegidos de la inmunidad del huésped, quiere decir que no se van a ver afectados. Bueno, nosotros a nivel macro podemos ver esta gelatina encima de esa lesión, que una vez que hemos retirado, pues debajo podemos ver un tejido de hipergranulación. Pero esta biopelícula aparecería en el momento que nosotros hemos dejado de actuar sobre esa película. Tenemos una biopelícula madura, ¿no? Si lo viéramos al microscopio, podríamos ver esos nudos, esos entresijos de la biopelícula, cómo se entrelaza dentro de lo que es el hecho de la lesión. Esta fotografía a nivel de microscopio electrónico, la verdad que es impresionante. Pero, ¿cómo se va a desarrollar esa biopelícula? Esa biopelícula, hay el modelo teórico, el que ya conocemos, sabemos cómo funciona, pero fijaros, en esta imagen, una imagen que en principio es una lesión que tiene unos bordes perilesionales que con un crecimiento epitelial sin problemas, y de repente en el borde distal nos encontramos un borde embolsado y justo debajo de ese acantilado una especie de gelatina. Si no actuamos rápidamente, posiblemente en cuestión de pocas horas o en 24 o 48 horas, todo el lecho esté cubierto por esa biopelícula. Según las últimas estimaciones, la presencia de la biopelícula puede rondar el 100% en las heridas de difícil cicatrización, y es una cosa que no tenemos que olvidar. A nivel teórico, la biopelícula pasa por una serie de etapas. A nivel platónico, como decía Carmen, en ese momento todavía la biopelícula puede ser reversible, pero llega un momento que la unión de esas microcolonias es el momento que nos genera esa biopelícula y es irreversible. Se va a generar esa sustancia polimérica extracelular que lo que va a proteger es a los microorganismos del sistema inmunitario y de los agentes antimicrobianos que pongamos, tanto a nivel tópico, incluso de los que ponemos a nivel sistémico.
Llega un momento que se produce una proliferación celular, hay un crecimiento de maduración y hay una dispersión a nivel platónico otra vez, donde se vuelve a replantar otra vez esa biopelícula encima del lecho. Si esto es importante conocerlo para saber cómo puede desarrollarse la biopelícula, es quizás más importante el intentar identificar esta cronología. ¿Por qué es tan sumamente difícil abordarla para los profesionales? Y tenemos que entenderlo desde el punto de vista que ellos siguen una cronología y si yo me adelanto a esa cronología, posiblemente venceré. Fijaros, se adhieren a cabo de minutos. Esas microcolonias que aparecían normalmente quedan adheridas fuertemente en plazo de 2 o 4 horas. Estamos hablando de muy poco tiempo. Una vez que se ha desarrollado esa sustancia EPS, van a presentar cada vez más resistencias y llega un momento que son resistentes en 6 o 12 horas. Pero es que las colonias de biofilm maduras se van a excretar de forma platónica entre 2 y 4 días. Pero yo es que realizo un desvidamiento, una remolición de esa biopelícula, la interrumpo de forma mecánica y van a formar películas maduras en cuestión de 24 horas. Entonces, si yo no actúo, no me adelanto a esa formación, no voy a poder actuar, no voy a conseguir eliminar y romper ese pilar. ¿Qué consecuencias tiene para la herida? De una forma rápida, porque Carmen ya nos ha adelantado qué es lo que pasa con esa herida. Yo tengo una herida, con este caso, que tiene una biopelícula y tengo que pensar que voy a tener células tolerantes que les van a proteger delante de tratamientos tópicos, que hay una baja presión de oxígeno, que habrá una degradación de los factores de crecimiento, que no habrá una migración de células madre ni de queratinocitos, por supuesto, el deficiente riego sanguíneo, un difícil acceso de los antibióticos desde torrente sanguíneo. Por supuesto, las bacterias en este caso no van a ser sensibles a los antibióticos convencionales. Los neutrófilos y macrófagos no pueden acceder y van a morir. Un elevado contenido de enzimas y al final lo que voy a conseguir mantener si no actúo delante de esa biopelícula es una inflamación prolongada, muchas veces de baja intensidad o bajo grado, que no vamos a identificar como tal, igual que cuando tenemos una infección instaurada en que hay una inflamación evidente. En este caso es una inflamación que va a pasar desapercibida muchas veces al ojo humano. A nivel del diagnóstico, bueno, desde macroscopía, de diagnóstico molecular, a modelos de estudio del biofilm, a nivel de laboratorios es muy bonito porque fijaros, las fotos que hay son espectaculares, pero a nivel de cama, que es lo que nosotros necesitamos, de momento lo único que podemos contar son algoritmos clínicos de decisión y actualmente todavía no existe ninguna técnica diagnóstica para la detección de la biopelícula a pie de cama, pero ni tampoco para el diagnóstico rápido. Necesitamos un laboratorio y eso muchas veces no tenemos esas herramientas o esos recursos en nuestros centros o en el alcance donde trabajamos habitualmente. Dentro de lo que son los diferentes algoritmos publicados, hay dos que son los más famosos, el de Percival y el de Metcalfe, publicados prácticamente con un año de diferencia. Los dos prácticamente se basan en lo mismo. Nos van a hablar de indicadores visuales e indicadores indirectos. A nivel visual, ¿qué es lo que veo? Si hacemos una memoria de lo que nosotros identificamos delante de una biopelícula en una herida, posiblemente veremos que si yo intento desprenderla, se va a desprender de una forma rápidamente y de forma traumática, pero que va a persistir en la superficie a pesar de utilizar, por ejemplo, un desviamiento enzimático. ¿Por qué? Porque en la biopelícula no hay colágeno. Si no hay colágeno, no podemos romper los puentes de colágeno, por ejemplo, con la colagenasa, que se va a producir muy rápidamente. Es que si yo dejo la cura 2 o 3 días, al tercer día esa película ya está otra vez formada. Y luego, a nivel indirecto, podemos ver que hay una respuesta de la herida es pobre a antibióticos o incluso a tratamientos sistémicos. La respuesta delante de apósitos que contengan antimicrobianos puede ser pobre o lenta, depende qué tipo de antimicrobiano, claro está. Pero sí que es verdad que si yo intento utilizar una estrategia multimodal, que es la que nos guía en el abordaje de la biopelícula a nivel clínico, va a haber una evolución favorable. Con el tiempo, sí que es verdad, hay que ser muy constantes. Bien, si yo tengo identificada esa película, tengo que saber cómo la voy a tratar, ¿no? Pero antes, fijaros, a nivel microscópico yo no voy a verla a simple vista. Muchas veces la biopelícula solamente es visible al ojo humano cuando no se ha actuado encima de ella y tiene un biofilm maduro, una biopelícula madura, con un grosor importante. Puede ser más o menos translúcida. Aquí vemos 2 vídeos en que estamos eliminando esa biopelícula y debajo vemos que hay un lecho que se está desprendiendo con facilidad y no hay problema. Pero es que a los 48 horas posiblemente vuelva a tener que hacer otra vez lo mismo si no elijo la estrategia adecuada para combatir esa biopelícula.
tenemos que entender que dentro de esta lesión voy a tener desde desfacelo, voy a tener a nivel bioquímico seguramente un desequilibrio a nivel de melaproteasas, pero esa biopelícula se puede integrar dentro de ese desfacelo y convivir con ese desfacelo. Puede haber detritus, puede haber una serie de sustancias que no son buenos para la circulación y hay que eliminarlas. Y en este caso tenemos esfacelo, sí, pero no tengo que olvidar que también puedo tener biopelícula dentro de ese esfacelo. ¿Cómo voy a tratar esa biopelícula? Aquí tenemos una noticia buena, la estrategia multimodal. Y la estrategia multimodal no es otra cosa que limpieza, aquí venimos los cleaners, desvidamiento, también estamos los cleaners, y biocidas, también estamos los cleaners. Entonces, fijaros, a nivel de laboratorio, un biofil con Marsa, si no utilizáramos la estrategia multimodal, se mantendría de color verde y si no lo tratáramos y seguiría, cada vez sería más maduro. En cambio, las 24 horas de ser tratado, por ejemplo, desde la limpieza, el desvidamiento, remover esa biopelícula y utilización de un apósito biocida, conseguimos prácticamente romper esa biopelícula, desmontarla, conseguimos removerla, ¿no? Bien. A nivel de resumen, a nivel físico, a nivel de desvidamiento, a nivel de antimicrobianos y estrategias antibiofil, a nivel físico, limpieza, pero no solamente limpieza en el lecho de la lesión, limpieza y el más allá de la lesión. Eso es importantísimo. A nivel de desvidamiento, lo fundamental, cuando hablamos de desvidamiento parece que todo tenga que ser traumático y cortar. No, estamos hablando de remover, estamos hablando de molición. Desde el punto de vista de la evidencia, tiene una evidencia A, pero no es suficiente. Tenemos que utilizar, por ejemplo, a nivel de cucharillas, a nivel de... Perdón, se puede hacer esa remolición o esa molición a nivel de cucharilla, a nivel de pinza, a nivel de bisturí. Pero pensad que se hace de una forma traumática y que no produce dolor normalmente, y si hay dolor, por supuesto, hay que utilizar algún elemento analgésico o anestésico tópico. A nivel de antimicrobianos es importante unirlos a esta estrategia desde antibióticos, pero tenemos que tener en cuenta el tema de los antibióticos. Están recomendados para una afectación de tejidos profundos a nivel sistémico, pero pensad que solamente van a ser efectivos entre un 25 y un 32 frente al biofil. A nivel de efectividad hay que tenerlo en cuenta, porque no por mucho antibiótico que le pongamos vamos a eliminar esa biopelícula. Es todo un conjunto y no son suficientes por sí solos, eso es importante. A nivel antisépticos o antimicrobianos pueden penetrar en la película, pero también pueden dañar el tejido y hay que ser también muy, muy exquisito con su utilización. Y no hay que confundir nunca una biopelícula, por ejemplo, con una fibra desnaturalizada. No es fácil, pero poco a poco lo iremos aprendiendo. Entre los más usados a nivel antimicrobiano tenemos la plata iónica, el yodo, u otros elementos como puede ser la piloxamida, la clorexidina, el agua oxigenada. Hay otros productos también antiestrategia, por ejemplo, la lactoferrina, el xilitol, el hepta, que ya hay algunos productos que ya llevan en su composición estos productos. ¿Qué van a hacer? Pues van a interferir a nivel celular en la biofilm y lo que van a hacer es alterar ese metabolismo y no dejar que se produzca esa biopelícula nuevamente. Bien, llegado a este punto, lo importante, estrategia multimodal, limpieza, desvidamiento de biocidas. Y yo solamente, para terminar, una frase así un poco especial para mí, ¿no? Aún no hemos terminado de asumir el conocimiento del siglo pasado, ya tenemos nuevos paradigmas, explicaciones etiológicas, sistemas de clasificación, nuevas estrategias de abordaje y, por supuesto, no podemos dejar de aprender y estar al día, porque lo que os acabo de contar posiblemente dentro de unos meses tenga que variar cosas porque sabré más de lo que han investigado otros, por suerte. Muchas gracias por su atención. No te entretengas. Bueno, vamos a por el último pilar, ¿no? El cuarto pilar, el de los detritus. Quizás de todos los pilares, el menos conocido o el que menos solemos tener en cuenta, ¿no? El objetivo con este pilar, para poder derrumbarlo, limpiar estos detritus. Los detritus se comportan como un muro de contención para el progreso de la cicatrización y nuestro objetivo es derribarlo. ¿Qué son detritus? ¿No? Pues detritus etimológicamente viene del latín y quiere decir desgastado. En biología, los detritus son residuos generalmente sólidos que provienen de la descomposición orgánica y también podemos incluir en los detritus de las lesiones los productos de cura que hemos ido aplicando.
Estos residuos están presentes en la herida, aunque no los veamos, aunque no sean visibles a nuestro ojo, tenemos que tener en consideración de que están presentes y van a conllevar un retraso en la cicatrización. Detectarlos, retirarlos y tratar que no se acumulen en el lecho de la lesión es fundamental, y esto es una técnica que tenemos que hacer de forma cíclica y periódica. Realmente detritus, aquí tenemos un ejemplo claro que son secundaria a productos de cura, que una vez que lo hemos retirado podéis ver que prácticamente ni hay lesión. El escenario de esta lesión ha cambiado completamente. En esta imagen tenemos una combinación de diferentes tipos de detritus, ¿no? De descomposición orgánica, también tenemos biofilm, resto de productos de cura, y una vez retirado podemos hacer un buen razonamiento diagnóstico sobre el estado de esa lesión. ¿Cómo se producen los detritus en las heridas? Bueno, pues como bien nos ha explicado Carmen, cuando se produce una lesión en nuestro organismo para reparar los tejidos se produce una cascada de reacciones bioquímicas para poder hacer esa reparación, ¿no? Entramos en esa fase inflamatoria, entran elementos muy importantes, como hemos ido diciendo durante la webinar, proteastas, macrófagos, que van a conseguir eliminar esos detritus, y se produce esa fase inflamatoria fisiológica y natural y necesaria. El problema es cuando esa fase inflamatoria dura en exceso y se convierte en una situación proinflamatoria, una inflamación sostenida en el lecho de la herida, que lo que va a producir es que no se pueda avanzar en el proceso de cicatrización. Aquí entra en juego la importancia de eliminar los detritus. Digamos que entre la interfase que hay entre la herida y el apósito encontramos diferentes elementos, como son los detritus, los microbios y la biopelícula. Estos elementos no están en plano, sino que se superponen, están superpuestos. Su eliminación es clave para frenar el proceso infeccioso. Hay que romper el círculo vicioso que nos permita favorecer el proceso de cicatrización. Digamos que los detritus suponen un entorno ideal para la adhesión y la proliferación de microorganismos, y el biofilm perpetuando la inflamación. Es como que estos elementos se están retroalimentando entre ellos y unos se potencian a otros, perpetuando esta herida en un círculo vicioso que le impide cicatrizar y avanzar. Por tanto, el riesgo de infección y el de detritus están íntimamente relacionados. Hemos intentado buscar una imagen real que nos dé idea de realmente qué significa detritus, y hemos encontrado esta, ¿no? Donde tenemos la piel perilesional, tenemos los bordes de la lesión y tenemos el lecho de la herida con los detritus, que realmente el símil sería un basurero que hay que retirar para poder dejar libre esa lesión. Importancia de eliminar los detritus. Tengamos en cuenta que no existe herida limpia. Y eso es algo que, aunque no sea visible a nuestro ojo, tenemos que mantener en nuestro consciente permanentemente. Vamos a intentar daros unas imágenes con fluorescencia para que veáis realmente si son visibles o no son visibles los detritus. En la primera imagen, captada por cámara normal, vemos detritus en lo que es el borde de la herida, pero si captamos la imagen con fluorescencia podemos ver toda la zona circundante a la lesión. Remiten una imagen como blanquecina, y todo eso son restos de detritus, restos de piel o de productos de curas que no deben estar ahí porque están muy próximos a la lesión. En esta imagen los detritus en el lecho de la lesión son evidentes, son macroscópicos, se ven, pero si dais cuenta es en un cuero cabelludo y está rodeado de un tejido sebáceo que está muy próximo a la lesión, y eso es un riesgo de infección. En esta imagen pues también podemos contemplar como toda la piel circundante de la perilesión está invadida por detritus. Aquí también podemos ver que ya es prácticamente la extremidad, con unos detritus además envejecidos y seguro que llevan ahí muchísimo tiempo en esa piel. En la infección local, tengamos en cuenta lo que hemos ido repitiendo varias veces, no existe herida limpia. Los microorganismos están aquí presentes y tenemos que controlarlos. En esta herida quirúrgica, que ha presentado una dehiscencia, cuando hacemos una captación con fluorescencia podemos ver esos signos, reportan con ese tono rojizo llamativo. Esos son focos de infección que después de haber realizado una limpieza acurada, una limpieza profunda, una limpieza proactiva, vemos como los hemos podido incluso retirar, ¿no? Esos focos infecciosos. De ahí la importancia de retirar todos esos elementos. Aquí cambia totalmente el escenario, es una herida tumoral, pero vemos como la limpieza consigue retirar todos estos elementos, ¿no? Y como la gasa ha quedado empapada de esos microbios.
Aquí también tenemos una imagen que de por sí ya vemos que tiene una infección local, con una situación de hipergranulación importante, bajo fluorescencia, vemos un saco en la parte próxima de la herida, además por el color que reporta la imagen, es un color cian, nos indica que es una pseudomona lo que está invadiendo este saco, borde de esta herida, y aquí podemos ver cómo la lesión ha ido mejorando, ha ido progresando favorablemente, la hipergranulación ha mejorado, pero aún quedan reminiscencias aquí de esta pseudomona instaurada en la lesión. Muy importante también, a veces hemos hecho una buena limpieza de la herida y decimos, ya la tenemos limpia, y captamos esa imagen con fluorescencia y vemos estos bordes hiperqueratóxicos, estos bordes que todavía no están libres, por lo tanto los queratinocitos no pueden hacer su función, no pueden emigrar para hacer el tejido epitelial, y entonces después de haber hecho esa liberación de esos bordes podemos ver que aquí sí, aquí estos bordes ya están sanos, están limpios, están hidratados, preparados para hacer esa cicatrización, ¿no? La importancia de una limpieza y de un desvidamiento continuo, ¿no? Es una acción que nos posibilita la retirada de los detritos, de esos tejidos desvitalizados, ¿no? Y esos cuerpos extraños, todo eso que no tiene que estar en la lesión. Esto lo tenemos que hacer de forma cíclica, no puede ser un momento puntual, sino que debe ser un proceso continuo en el proceso de la curación de la lesión. Y la eliminación de todos estos elementos va a reducir el riesgo de padecer una infección en esta lesión, ¿no? Entonces, muy importante combinar la limpieza con un desvidamiento, con una retirada de todos esos elementos de la lesión, ¿no? Porque pasar de esta imagen que estamos viendo a esta imagen es cuestión de minutos. Y la situación ha cambiado enormemente, ¿no? Hemos dejado una piel sana, pero circundante a la lesión, y si nos damos cuenta, el lecho de la herida ha cambiado totalmente. El lecho está ya preparado para empezar a hacer su reparación de tejidos, ¿no? Y entonces, por favor, no olvidemos que una retirada a tiempo siempre es una victoria. Muchísimas gracias. Vale, y para terminar, deciros o recordaros que la gestión de los 4 pilares que sustenta el modelo real tiene como base la limpieza completa de la lesión y el más allá, y esto hace que caiga la infección. Debemos cuidar a las personas para poder curar las heridas. Por tanto, uniros al movimiento Cleaners. Gracias. Bueno, maravillosa como siempre la intervención de los cleaners. La verdad, lo comentaba al principio, pero es brutal la energía que transmiten y la pasión que tienen, ¿no? por las heridas, fundamental. Y sobre todo por el concepto de la herida infectada y cómo poder dar solución a ellos. Genial. Ya conocemos esos 4 pilares: exudado, microbios, biofilm y, muy importante también, los detritus. Son los 4 problemas que nos vamos a encontrar en la herida infectada. Por ello, el modelo real, cuya base fundamental es la limpieza continua de la herida, es el abordaje perfecto para poder conseguir luchar contra la infección de las heridas y así conseguir cicatrizarlas cuanto antes. Aprovecho para daros las gracias a todos los ponentes, a Carmen, a Ana, a José Antonio y a Estrella. De verdad ha sido un lujo trabajar con vosotros, lo hacéis todo muchísimo más fácil. Y si os parece, comenzamos con la ronda de preguntas, que ha habido bastantes preguntas, con lo cual estamos muy contentos. Si os parece, yo os lanzaré las preguntas que se han ido realizando en función más o menos de para quién considere que debería ser, en función del tema que hoy habéis tratado, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, antes de nada me quedo con la primera pregunta, porque sí que han preguntado mucho si se podrá ver en diferido el evento, y sí, se podrá ver en diferido. Os mandaremos un mail con las instrucciones para poder volver a verlo, ¿vale? Y seguimos con la siguiente pregunta, que quizás yo creo que podría ir para José Antonio. ¿Cómo eliminamos el biofilm? Así, muy amplia, muy genérica. Yo creo que lo has explicado bastante, pero bueno, está bien volver a reforzarlo. Voy a volver a repetir lo mismo. Es que lo que he publicado hoy en día, sobre todo a nivel de pie de cama, insisto, a nivel clínico, es que tiene que pasar por esas 3 etapas: la limpieza, el aislamiento y los biocidas. Es que no hay más. No hay más.
Hoy en día no hay más. Es que siento ser tan escueto, pero es que no hay más. No hay más. Pero sí, lo que no puedo hacer es saltarme una de las etapas, porque yo puedo ir a los biocidas, pero si me salto la limpieza y esa palabra de desvidamiento, vamos a hablar mejor de demolición, ¿no? Hay que demolerlo, hay que arrollarlo, ¿no? Igual que hablamos de los pilares, en los pilares arrollar el biofilm, vamos a arrollar esta biopelícula, igual que las imágenes que han salido que el biofilm estaba como arrollado en las imágenes, y eso es importantísimo. Limpieza, desvidamiento o arrollar. Vamos a cambiar el nombre de arrollar como el pilar y los biocidas, es fundamental. Fenomenal, muchísimas gracias. Y sobre todo, no tener miedo a remover esa biopelícula. Ya habéis visto, con bisturí, con pinzas, con lo que tenga a mano, no con cucharilla, siempre estéril, por supuesto. Perfecto, fenomenal. En temas de limpieza también hubo un par de preguntas bastante relacionadas. La primera, la limpieza con esponja no daña, ¿no? Y luego nos preguntaban, en tejido de granulación no es necesario limpiar con esponja jabonosa. Por ejemplo, que te tengo yo aquí muy cerca, Estrella, ¿qué nos podrías decir en cuanto a esto? Bueno, la esponja jabonosa en una situación de tejido de granulación yo quizás la utilizaría más porque la limpieza no la tenemos que centrar solo en el foco de la lesión, recordemos, más allá, ¿no? Entonces, esa esponja posiblemente la utilizaría para toda la piel circundante, ¿no? Para toda la extensión que está perimetral a esa lesión. El tejido de granulación, Ana lo ha explicado muy bien, ¿eh? Suero fisiológico, agua potable, y no es necesario utilizar ningún otro tipo de solución. Pero no focalizo, mi foco de atención no va a ser solo la lesión, sino que la voy a ampliar a todo más allá. Pero yo creo que Ana está mucho más dotada porque es su tema, la limpieza, y seguro que ella, no sé si quieres añadir algo más, Anita. No, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, que aparte de la lesión, el más allá es súper importante porque a veces nos lo dejamos de lado. Lo que sí que comentaban era lo de las esponjas, se pueden utilizar porque no son agresivas. Cuando es necesario utilizarlas, sí que se pueden utilizar porque no son agresivas. Entonces, puedes hacer una buena limpieza y no dañas el tejido, que creo que es lo que estaban preguntando también, ¿no? Correcto, correcto. Un apunte, ya, porque Ana siempre lo dice, lo de las palanganas, Ana, porque muchas sí, veces por se Dios, asocia la esponja a la palangana. Por Dios, no utilicemos palanganas, que no son utensilios estériles y muchas veces tenemos infecciones por culpa de utilizar utensilios que no son estériles. Bueno, y añadir esponjas de un solo uso. Evidente. Porque hace poco la utilización de una esponja natural, porque es natural y va muy bien, pues hubo un poco de controversia, pero es importante recordar que la esponja sí se utiliza de un solo uso. Pero de hecho, si es un tejido de granulación sano, creo que con la irrigación, con el suero o con el agua potable es suficiente para mantener ese lecho limpio. Nosotros siempre aconsejamos que la gente que hacemos domicilios es más fácil llevar la maleta llena de otras cosas que no sea el suero fisiológico, y la mayoría de veces en todas las casas hay agua potable, pues entonces limpiar las heridas que no necesiten nada más con agua potable. Perfecto, muchísimas gracias por los apuntes. Esta sí que te la lanzaba a ti directamente, Ana, que también nos han preguntado cómo se consigue la temperatura óptima del material de limpieza. Pues calentándolo, más claro, es que es así, claro, porque es verdad, es una cosa que la mayoría de veces no se tiene en cuenta y retrasa bastante la cicatrización. Yo, por ejemplo, en las heridas que utilizo agua potable, pues ya tienes agua calentita en la mayoría de casas o en la consulta, y si tienes que utilizar, a ver, no hace falta tampoco calentarlo mucho, pero en muchos centros tenemos microondas y tenemos utensilios para poder calentar un poquito, ¿no? Entonces sería aconsejable, y si no se puede calentar, pues con las manos frotarlo un poco, pero que no estén a temperatura de almacén, porque muchas veces van a buscar los materiales para limpiar las heridas al almacén, y a lo mejor el almacén está en un sótano y están súper fríos. Eso es lo que debemos evitar, ¿de acuerdo? Perfecto, fenomenal. Esta para ti, Carmen, de hecho decían como que Carmen había comentado, ha dicho al principio que si hay biofilm, la llegada del antibiótico sistémico se va a ver limitada. ¿Ocurre lo mismo con el antibiótico tópico? Sí,
Por desgracia ocurre exactamente lo mismo. Por el mecanismo es un poco diferente. El antibiótico sistémico tiene que llegar a través de los vasos. Si hay pocos vasos, pues va a estar poco irrigada la herida y no va a poder llegar. Pero la barrera con la que se va a encontrar va a ser prácticamente la misma, por dentro que por fuera. Es decir, se va a encontrar con esa capa de sopolisacáridos. Es bastante poco permeable al paso de los antibióticos y tanto sea aplicación tópica como sistémica es difícil de atravesar. Es decir, supone una barrera a la velocidad también de entrada. Va a entrar pocas moléculas, va a entrar despacio, la concentración de agente antimicrobiano que se va a alcanzar en el lecho donde están viviendo las bacterias va a ser subterapéutica, va a estar por debajo de la concentración mínima inhibitoria de su crecimiento y esto les da tiempo a las bacterias a poner en marcha sus mecanismos de defensa. Entonces esos mecanismos de defensa hacen que se vuelvan resistentes y además pueden transmitir esa resistencia a su progenie, a sus hijas, con lo cual esas resistencias perduran en el tiempo, se va a hacer cada vez peor. Perfecto, fenomenal. Otra pregunta en relación a los detritus, luego también lo relacionaban con el biofilm, así que quien quiera, o Estrella o José Antonio, ¿cómo puedo saber entonces si la herida tiene detritus, el esfacelo es un detritus y qué relación tiene con el biofilm? No sé. Quien quiera, Detritus, ¿empiezo yo, Estrella? Sí, perfecto, José. Detritus va a haber en todo momento. En todo el proceso de cicatrización va a conllevar unos detritus que nos van a rellenar el lecho también, si no actúo sobre ellos. Los detritus están íntimamente relacionados con la formación de biofilm porque es un sustrato que va a ayudar a esa formación de película, va a potenciarla. Por lo tanto, si yo no limpio esa herida, y vuelvo a insistir con el mensaje que ha lanzado Estrella, que es muy importante, no existe herida limpia, por mucho que mi ojo lo vea limpio, no existe. No me puedo saltar el paso de la limpieza, eso es importantísimo. Y el detritus y la biopelícula están íntimamente ligados a esa infección muchas veces subclínica. No sé si quieres añadir algo más, Estrella. No, iba a comentar lo mismo, ¿no? Me remito a la imagen del estercolero, ¿no? ¿Cómo no va a aparecer una infección? ¿Cómo no va a aparecer progresar a esa situación tan degradada? Porque los detritus van a alimentar esa proliferación. Entonces entramos en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, como detritus va a conllevar infección, va a conllevar a la aparición de biofilm, bueno, pues es cíclico, ¿eh? Ya creo que en las ponencias tanto de José como lo que hemos ido comentando, pues se ha quedado bastante patente, ¿no? Que esta es la situación. Nunca demos por sentado que la herida está limpia, porque no lo está, ¿vale? Entonces siempre tenemos que actuar. Graduarnos, eso sí, ¿eh? Lo que hacemos es graduar nuestra técnica de limpieza a la situación. Yo quería comentar una cosa, es que tenemos que llegar a todos los profesionales, tenemos que pensar en modo cura. La cura no es aplicar un apósito en una herida. La cura es, el apósito es lo último que tienes que pensar que voy a aplicar encima de esa lesión. Antes hay un proceso, y ese proceso de cura, la cura es un proceso dinámico, es un proceso largo o no, depende de lo que consideres largo, pero hay una serie de pasos que no te los puedes saltar. Y eso es importante recordarlo. Otra cosa también que ya aprovecho, ¿no? Porque en las heridas de difícil cicatrización, estas heridas cronificadas, nos van a mostrar esos signos sutiles, esos cambios que son prácticamente imperceptibles. Mantener una continuidad en la gestión de esa cura es muy importante, porque si no es muy difícil poder detectar esos cambios, esos pequeños cambios que prácticamente a veces son microscópicos, que no sabemos si se van a producir si no estamos haciendo esa continuidad, esa valoración continua. Entonces abogo también, por favor, por mantener la continuidad en las curas, es importantísimo. Perfecto, fenomenal, muy importante, muy importante este punto. Otra de las preguntas, en los apósitos de plata, ¿cuanta más plata mejor? ¿Sí o no? No sé si quieres tu Estrella o cualquiera de los tres. Bueno, yo no es así. Yo creo que, José, si quieres comentarlo tú, porque él lo explica súper bien. Yo lo puedo explicar, pero es que José lo va a explicar, que lo vais a entender todo. Voy a intentar si me dejáis, voy a intentar ser escueto y no me voy a ir por las ramas a nivel bioquímico ni a nivel de laboratorio, aunque si queréis también me puedo ir, pero vamos. Lo importante del apósito de plata,
plata, no es solamente la cantidad de plata. Sí que es verdad que a nivel del laboratorio la efectividad de ese producto, que puede ser bactericida o antimicrobiano, va a depender de la reducción logarítmica que haga. ¿Qué es eso de la reducción logarítmica? Es, bueno, si tenemos 10 elevado a 6 y consigue en X tiempo bajar la carga a 10 elevado a 2, pues es una reducción logarítmica de 4. Todo lo que sea por encima de 3 le confiere una propiedad bactericida o antimicrobiana. Pero sí que es verdad que no solamente depende de eso. La efectividad de un apósito de plata va a depender también de esa liberación sostenida en el tiempo. Porque si yo tengo un apósito que me va a liberar la plata en 2 horas y luego va a estar 2 días que no va a liberar nada, pues tengo que valorar. No todas las platas actúan iguales ni todos tienen las mismas propiedades. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Perfecto, No súper sé si claro. quieres añadir alguna cosa más. No, muy bien, José, lo de las propiedades bactericidas y biocidas, y también, pues lo que muy bien, hay que saber ese apósito, esa plata, cómo se va a liberar, ¿no? Y si se adapta a las condiciones de ese lecho, a esa herida que tenemos, para saber si se va a hacer una descarga de plata o si realmente va a durar ese periodo que nosotros hemos proyectado de no hacer una nueva valoración de la lesión. Lo que está claro, lo que está claro que a nivel clínico nosotros tenemos que utilizar los apósitos de una forma, porque tenemos que hacer mucho caso de nuestro ojo, de nuestra observación, porque no estamos en laboratorio. Yo creo que aquí Carmen también nos podría dar la visión del laboratorio, que también nos enriquece, ¿no? Dentro del laboratorio, ¿qué pasa con los apósitos de plata? Sí, es una estrategia pues muy útil, pero como has comentado, pues también conviene saber pues durante cuánto tiempo va a ser útil esa estrategia, ¿no? Sobre todo si se tapa la herida, después se tarda en volver a mirar lo que ha ocurrido debajo, ¿no? Entonces sí hay que valorar pues cuánto tiempo esos sillones plata pues están haciendo efecto sobre la herida y previniendo el biofilm, que como has comentado, en muy pocas horas es capaz de recuperarse y volverse tan fuerte como era al principio. Y si me dejáis añadir una cosa que encuentro muy interesante, es que utilicemos los apósitos de plata con las presentaciones que son las adecuadas. Porque si el apósito de plata no toca al lecho de la herida, no está haciendo absolutamente nada. ¿Cuántas heridas tenemos cavitadas que tenemos el apósito encima y debajo no entra nada? Pues sobre todo tener en cuenta las presentaciones más adecuadas y saber lo que tenemos delante. Y otra cosa, si me permitís, ¿no? Algo que ya veréis como si los enfocan a mis compañeros van a echar una risita cuando yo diga que hay que evitar la superposición de conocimientos. Claro. ¿Ves? No por poner 5 apósitos de plata en la herida esto va a conseguir un efecto mayor, porque a veces te encuentras uno que contacta con el lecho, otro que está por encima, otro que... No es necesario, es malgastar recursos y yo creo que es una aberración lo que a veces se ve, ¿no? Hay una cosa que no ha salido, y yo creo que Rebeca nos va a cortar dentro de poco, pero yo quería sacarlo, porque parece raro que entre todas las personas que nos han estado escuchando, que por cierto, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, el tema del jabón hecho en casa, ¿no? Que es raro que no aparezca, ese jabón natural que está hecho, vamos, que es fenomenal. Y parece que nadie nos ha cuestionado, ¿no? El tipo de jabón voy a poner en esa herida. Tiene que ser un jabón hecho en casa. Bueno, supongo que alguien lo habrá preguntado o intentaremos dilucidar el por qué, ¿no? Jabón hecho en casa, no. ¿Por qué? Primero, porque es básico. Está hecho con sosa. Y nosotros, si lo ponemos en la piel tiene un manto ligeramente ácido que le confiere unas propiedades de defensa, un manto de defensa. Si yo modifico ese pH, ¿qué va a pasar? Que voy a quitar armas de defensa a esa piel. Y incluso hay que tenerlo en cuenta de cara a la infección en la herida. Hay líneas de investigación hoy en día sobre cómo afecta los cambios de pH a nivel de la infección. Y es importante tenerlo en cuenta. Si yo basifico ese lecho, posiblemente voy a potenciar que tenga más problemas de infección. Por ejemplo, una bacteria muy conocida por nosotros y que nos lleva de cabeza, la Pseudomonas aeruginosa, la controversia que hay en la utilización de ácido acético, no, sí, no. Bueno, quizás el efecto que tiene el ácido acético, aparte del efecto que puede tener, pueda matar gérmenes por el tema del ácido, sí que es verdad que nos va a cambiar ese pH en la lesión, nos lo va a acidificar y eso va a ayudar a cargarnos, si me permitís la expresión, ese germen de una forma local, de una forma... Otra cosa es cuando están tejidos profundos, ahí por mucho ácido acético, por mucha plata que pongamos,
Si no tenemos otros recursos, no vamos a hacer nada. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuidado con los productos alimentarios utilizados en las heridas. Cuidado, porque no se usa, no está aconsejado su uso. No sé si Carmen aquí nos quiere apuntar algo y también... Perdona, José, no solo no se usa, sino que por ley está prohibido. No se puede usar. Está prohibido por ley, no se pueden usar productos alimentarios en las heridas. Ojo con las mieles, ojo con los azúcares y ojo con ese tipo de situaciones que además, aparte de prohibido, estamos poniendo a la persona en riesgo y hemos hablado nosotros de la seguridad de la persona. Exacto. Es importantísimo tenerlo en cuenta. No sé, Prácticas Carmen, ninguna. Carmen, no sé si el tema del pH lo estás estudiando, cómo va. Es un tema que ya aprovecho que estás también pues para aprender. Es como has comentado, si en cuanto sube el pH de la piel por encima de 5,5 se favorece el crecimiento de las bacterias. De hecho, es la principal barrera de defensa, la primera barrera de defensa de nuestra piel para que todos los microorganismos que tenemos encima no proliferen y no penetren, es ese manto ácido. Entonces, en cuanto se ve alterado y, como has dicho, por jabones alcalinos o por otras sustancias que pueden arrastrar de una manera excesiva el manto ácido de la piel, con las secreciones sebáceas también, pues se está favoreciendo que la piel se convierta, digamos, en una vía de entrada del microorganismo. Es muy importante mantener el pH ácido de la piel. Muy importante, totalmente de acuerdo, muy, muy, muy importante. Os quería comentar y yo os lanzo la última pregunta porque vamos un poquito mal de tiempo. Habéis comentado la importancia, pues eso, de los diferentes tipos de apósitos, de las formas de las presentaciones, no poner diferentes capas, ¿no? Intentar ser lo más proactivos y sobre todo lo más sensato. Eficientes. Exacto, a la hora de elegir un producto u otro. Para vosotros, ¿qué características debería tener ese antimicrobiano para conseguir esa limpieza completa? Por ejemplo, Estrella, José Antonio, Ana, quien quiera. Quien quiera. Ana, ¿quieres o sigo yo? No, sigue, tranquilo. Bueno, no me voy a extender mucho, pero sí que es verdad que las propiedades de ese apósito encima de la lesión me tiene que cubrir todas las barreras que me puedan impedir esa cicatrización. Pues si yo yo sé que tiene detritus, pues voy a exigirle un apósito que me pueda ayudar a limpiar esa capa de detritus. Si yo tengo una infección local a nivel superficial, yo le voy a exigir que me ayude a cubrir esa infección. Y si puedo cubrir esas dos barreras que a más se van a potenciar y me va a ayudar a que no se produzca esa biopelícula, pues mejor que mejor. Vamos a exigirle lo máximo a un apósito. Lo que no podemos hacer es complicar la cura. Tenemos que ser, dentro de la economía, hay que poner lo que sea más eficiente y lo que me dé más resultado con el menor coste posible. Y eso es importante. Y no hay que olvidar tampoco en costes de calidad de vida, porque nos estamos centrando en lo que es la lesión, pero tenemos que hablar en costes de calidad de vida de la persona. La persona tiene que llevar esa cura. Y si la persona no lleva esa cura porque no se adapta, pues porque le pica, porque le duele, porque no le controla bien el exudado y está todo el día saliendo el líquido, pues se lo va a manipular y al final vamos a salir perdiendo y lo único que vamos a hacer va a ser gastar apósitos, nada más. Me he ido un poco por las ramas, pero es que quería comentar ese tema también. Muy importante. Pero es que aparte de la infección tenemos que tener en cuenta que seguramente el exudado estará aumentado, que la piel perilesional estará macerada o no estará en buenas condiciones. Entonces, aparte de que nos gestione la infección, nos tiene que gestionar la humedad óptima de la herida y la piel perilesional, por supuesto, porque si no, no vamos a hacer nada. Y sobre todo, lo que dice José y Estrella, no hacer bocadillos, que los bocadillos no sirven para nada. Y saber lo que tenemos delante para poder actuar. Porque es lo que he dicho yo antes. Es muy importante saber las causas, porque si no, solo actuamos con las consecuencias y eso no es. Bueno, porque no lo estamos haciendo correctamente. Añado a lo que dice Ana, perdón, José. Para poder elegir el apósito, primero tengo que hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación de esa lesión. Para eso tengo que hacer una buena limpieza de ese lecho y en función de lo que me transmita del lenguaje, ¿no? Porque las lesiones tienen un lenguaje, yo voy a buscar en el diccionario de apósitos el que mejor se adapte en ese momento, ¿no? a esa lesión. Y si me permitís, como estamos en el abordaje de la infección, yo a un apósito le voy a pedir que me ayude a regular el exudado, a eliminar los microbios, a arreglar la biopelícula y a limpiar los detritos. Exacto. Y todo eso, con la ayuda de los cleaners en la base, pues se acaba la infección.
Todos juntos en el equipo Cleaners. Totalmente. Fenomenal. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Voy a actualizar un pelín, medio segundín. Nada, ahí estamos. Muchísimas gracias. Es increíble porque realmente cuando estás aquí dentro se pasa el tiempo volando, pero tiene todo un inicio y un final y ha llegado ese momento, el momento de las despedidas. No sé si queréis comentar algo, alguna conclusión de cierre de la sesión. Carmen, Ana, Estrella, José Antonio. Que se una todo el mundo a los Cleaners, por favor, por favor. Uniros a las Cleaners es un objetivo importantísimo, sobre todo pensando en las personas a las que estamos cuidando. Por favor, uniros a los Cleaners. Y tenemos que exportar el modelo real, porque es una forma de organizarnos y arreglar los cajones para saber qué tenemos que hacer en cada momento. Trabajo en equipo. Eso es muy importante. Sí, señora. El paciente, el cuidador y todos los conocimientos que pueda haber sobre eso. Ana. Nada, yo insistiría en tener en cuenta a la persona que estamos tratando, no dejarla como un actor secundario, sino que él nos puede ayudar mucho. Por tanto, empoderar mucho a la persona o al cuidador, porque en la época que estamos, pero siempre nos necesitamos todos. Total. Bueno, poco más puedo añadir. Antes de despedirme, sí que me gustaría comentaros, acabamos de lanzar, o ahora mismo se va a lanzar una encuesta de satisfacción, ¿vale? Os agradecería que quien pueda la pudieseis completar para ayudarnos a mejorar y poder ofreceros nuevos contenidos, nuevos webinars que sean tan maravillosos como estos. No habéis estado viendo el chat, pero todo el mundo está encantado con vosotros, así que enhorabuena. No obstante, os mandaremos también esta encuesta por mail para que nos ayudéis y podamos entre todos mejorar. Simplemente para cerrar la sesión, lo dicho, muchísimas gracias a todos los ponentes, es un gusto escucharos y es un gusto trabajar con vosotros y sobre todo muchísimas gracias también a todos los asistentes, muchas gracias de parte de Urgomedical por todo lo que hacéis ahora y siempre y por regalarnos este ratito de vuestro tiempo en compartirlo con nosotros y siempre buscando la mejoría y aumentar ese aprendizaje para ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento que tengamos disponibles. Os iremos avisando de nuevas formaciones, pero solamente os digo que espero veros muy pronto porque llegan cosas muy, muy rápido. Así que nada más, muchísimas gracias y espero que paséis una buena tarde. Gracias a todos. Adiós, buenas tardes.